Buenos días, profesor y compañeros. Hoy al grupo 7 le corresponde presentar la charla acerca de la estructura entramada. Los integrantes son Ana Barrios, Yamilet Ramos, Grisel Ríos, Carolina Wicks y mi persona, Natalia Justavino. La definición. Se define como estructura entramada aquellas integradas por piezas en planos verticales, horizontales o inclinados, constituyendo un conjunto estructural resistente. Las estructuras de hierro o acero se entienden por el entramado como una retícula espacial permeable. Estas estructuras, formadas por un conjunto de perfiles de madera, acero u hormigón, se entrecruzan entre sí. Los elementos estructurales son las vigas, los pilares o columnas y la cimentación. Pilares o columnas son barras apoyadas verticalmente, cuya función es la de soportar cargas o el peso de otras partes de la estructura. Los principales esfuerzos que soporta son de compresión y pandeo. Suelen ser de forma geométrica regular, cuadrada o rectangular, y las columnas suelen ser de sección circular. Vigas o viguetas. Es una pieza o barra horizontal con una determinada forma en función del esfuerzo que soporta. Forma parte de los forjados de las construcciones. Están sometidas a esfuerzos de flexión. Forjado. Es la estructura horizontal o con una pequeña inclinación formada por el conjunto vigas, viguetas, bovedillas, hormigón y solería, que sirve de techo si hay una planta superior y de suelo. Cimientos. Es el elemento encargado de soportar y repartir en la tierra todo el paso de la estructura, impidiendo que ésta sufra movimientos importantes. Normalmente soporta esfuerzos de compresión. Tirantes. Es un elemento constructivo que está sometido principalmente a esfuerzos de tracción. Otras denominaciones que recibe según las aplicaciones son riostra, cable, tornapunta y tensor. Arcos. Es un elemento que se emplea mucho en las estructuras para dar solidez y salvar distancias. La estructura. El suelo sobre el que se colocan las baldosas se conoce como forjado. Este forjado transmite la carga a las viguetas y estas a las vigas. Estas, a su vez, la transmiten a los pilares, que por último llevan el peso a los cimientos. Vamos a hablar acerca de las ventajas de la estructura entramada. Los entramados de acero correctamente dimensionados permiten realizar los trabajos de acabado sin problemas. Además, los edificios de varias plantas con estructura de acero son mucho más ligeros, lo que implica una cimentación más económica. También, una estructura de acero se puede desmontar y volver a levantar en otro sitio. Los edificios con estructura de acero ofrecen una gran libertad compositiva por la reducida sección estructural de sus elementos portantes. Y las estructuras de acero son especialmente rentables para grandes claros. Entre sus desventajas tenemos que los inconvenientes de los elementos de acero son el riesgo de corrosión y la escasa resistencia en caso de incendio. Ambas de estas desventajas se pueden superar mediante un revestimiento resistente al fuego o una imprimación. Sin embargo, las estructuras mixtas de acero y concreto ofrecen una mayor protección contra incendios. En las naves industriales suele no ser necesario colocar un revestimiento resistente al fuego.
pero si no se exigen medidas especiales de protección contra incendios, se aplica simplemente una imprimación anticorrosiva a la estructura de acero, que necesita un determinado mantenimiento en función a las solicitaciones de corrosión. Vamos a hablar de algunos ejemplos. Como primer ejemplo tenemos al Heron Tower, diseñado por la firma de arquitectos Kohn Pedersen Fox. La altura del edificio es de 230 metros y la altura de su última planta está a 202 metros del piso. La ubicación es en Londres, Reino Unido. Su construcción se llevó a cabo entre 2008 y 2010 y la inauguración de la misma se hizo en 2011. El material es acero, tiene 46 plantas y es propiedad del Heron International. Las características de esta estructura es que es el edificio más alto de la ciudad de Londres y el tercer edificio más alto en Londres en su conjunto. La Heron Tower se construyó de arriba hacia abajo, donde el sótano y los cimientos se construyeron al mismo tiempo que la torre. La construcción de la estructura al mismo tiempo de los cimientos hace que el proceso de construcción sea significativamente más rápido, con aproximadamente 6 meses de ahorro para Heron Tower, lo que también ahorra dinero. En la imagen podemos ver que las áreas sombreadas en rojo muestran las partes del edificio que se construyeron al mismo tiempo. Esta fue diseñada por los arquitectos Kohn Pedersen Fox. La altura de la torre fue planeada para ser de 183 metros, idéntica a la altura del entonces edificio más alto de la ciudad, la Torre 42. En septiembre del 2005, la Heron Property Corporation presentó una solicitud de planificación para aumentar la altura de su torre aprobada. Los planes fueron revisados y ahora se proponía un edificio de 202 metros, 663 pies de altura coronado por una antena de 28 metros, 92 pies, lo que supone un total de 230 metros o 755 pies de altura. Aunque el diseño era muy similar al del esquema anterior, la parte superior de la torre y la fachada sur se perfeccionaron. En enero de 2006, el proyecto revisado fue aprobado por la City of London Corporation. Como segundo ejemplo tenemos a la Torre Cepsa, hecha por el arquitecto Norman Foster. La altura máxima del edificio es de 248.3 metros. La altura de la última planta es de 210 metros. Se ubica en Madrid, España y se construyó en 2008. Este edificio tiene el uso de oficinas y cuenta con 49 plantas y 5 plantas subterráneas. La superficie del mismo es de 108.000 metros cuadrados. Su estructura consiste en 2 núcleos de hormigón unidos entre sí en 3 puntos a lo largo del edificio. Cada uno de los 3 bloques de oficinas se apoya en un conjunto de vigas de acero con doble nivel que se extienden entre los 2 núcleos de hormigón armado. Las cerchas transfieren todas las cargas de gravedad de la torre a los 2 núcleos. Para lograr esa estructura única, se colocaron vigas de transferencia en los canales de niveles mecánicos intermedios de los núcleos, sobre las que descansan las plantas de encima. Se prestó especial atención a la redundancia, asegurando que la estabilidad estructural no resultará dañada si fallaran los componentes de estas armaduras. En el segundo rascacielos más alto de España, tan solo superado por la Torre de Cristal, así como el cuarto de la Unión Europea, y se inauguró el 5 de mayo de 2009.
En términos de composición, el edificio puede ser pensado como un arco alto, con los servicios y los núcleos de circulación enmarcando el cuerpo de oficinas. Diseñado por Foster & Partners, su arco rectangular flotante en ángulo es uno de los diseños más ecológicos con visión de futuro en el conjunto del proyecto. Conclusión. Las estructuras entramadas son estructuras constituidas por barras de acero unidas de manera rígida, formando un emparrillado. Los edificios son ejemplo de este tipo de estructura y se compone principalmente por vigas, columnas y cimentación. Las estructuras de entramado es un tipo de estructura que genera resistencia a la estructura, permitiendo elevar mayores alturas y salvar mayores luces que con el empleo único de la fábrica en muros y bóvedas. Las barras verticales soportan esfuerzos de compresión y cizalla o corte, y las horizontales de flexión y compresión. Muchas gracias.